Amigos de la Casa de la Literatura, tenemos el gusto de estar con don Cromwell Jara Jiménez. Es el escritor que este año la Casa de la Literatura distingue con su máxima distinción anual, Premio Casa de la Literatura Peruana 2019. La Casa de la Literatura, en sus consideraciones para otorgarle el premio a don Cromwell Jara, ha visto cómo en la obra de Cromwell Jara se refleja la experiencia del migrante tanto en la urbe, en Lima, y también como este interés de Cromwell Jara de recoger la tradición en la Sierra Norte, en la costa norte del Perú, también en la sierra, y la tradición de la cultura afroperuana. Don Cromwell Jara es un escritor que ya ha publicado una veintena de libros aproximadamente. Uno de ellos incluso ha sido leído fuera del Perú, traducido al italiano, me refiero a Montacerdos, y lo ha convertido también en un escritor incluso de culto, tanto en el Perú como fuera de él. Cromwell, mucho gusto de conversar con usted, bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Cómo ha tomado usted este reconocimiento que le otorga la Casa de la Literatura? Bueno, yo debería estar muy contento, ¿no? Pero, ¿sabes? Claro que sí, cuando me dijeron por teléfono un amigo que había ganado el premio, inmediatamente pensé en mi padre, en mi madre, en mi abuela. Por eso es que yo debería estar muy alegre. Pero más bien al pensar en ellos, me agarró una inesperada tristeza, porque yo dije, si estuviera mi padre, mi madre, ellos corrían a abrazarme, como lo han hecho antes cuando yo ganaba premios, o mi abuela. Y entonces, al no sentir esa presencia, ese vacío más bien de mi padre y de mi madre y de mi abuela, pues chica, se me cayó por ahí una lagrimita. Estaba solo, felizmente. Entonces, hasta ahora, mira, estoy medio conmovido, porque cuando pienso en ellos, que fueron toda mi vida, que dieron todo por mí, pues, lógicamente tengo que conmoverme. Entonces, debería estar alegre, y creo que sí, en el fondo, ¿no? Estoy contento, pero no están ellos, ¿ves? Y más bien pienso en la gente que me acompaña con frecuencia, que son los amigos. Es muy importante la amistad para mí. Pienso en Cecilia, mi amiga, mi compañera, mi amante, ¿no? Mi confidente. Y en los amigos, ¿no? Yoshiro Chávez, Johnny Barbieri, Lu Zúñiga, en mis sobrinos, Jovito Jara. Claro, me alegra muchísimo por ese lado, porque ellos son los más felices. Ellos brincan, me abrazan, me celebran. Y claro, eso debe ser la alegría del premio, pues, porque siento que más bien por ahí debe ir el premio, ¿no? El reconocimiento no lo veo tanto por mí, sino por los lectores, los amigos y los que me felicitan por Facebook. Entonces, yo siento que para ellos es el premio y para ellos es el reconocimiento. Claro, para mí también, claro que sí, porque seguro me va a dar pie para que algunas editoriales me jalen, pues me llamen. ¿Ya? Ya hay una o dos propuestas para publicar mis libros, que antes no se movían así, ahora ya empiezan a moverse, y también me jalan de ferias, me están invitando de ferias, pero de antes también me invitaban, ¿no? Ferias, y para dirigir talleres. Uno de ellos sería en Petróleos del Perú. Al parecer, no afirmo, pero yo soy feliz cuando me toca hacer en Petróleo del Perú el taller de narrativa. Para mí es lo máximo que puedo lograr. Ese es el éxito mayor para mí, ¿no? Estar con el público amigo, 100, 150 personas, y dirigir el taller y hablar de lo que más me gusta, el cuento, la creación, las estructuras del relato, ¿no? Hablar de tantas cosas que hay dentro de la ingeniería del cuento. A quienes están siguiendo la entrevista le contamos que hemos venido hasta el Centro Cultural de la Universidad Villarreal, donde don Cromwell Jara trabaja ya desde fines de los 90, 96, 97. Sí, sí, exactamente. En los talleres precisamente de narrativa y también de poesía. Y hemos venido también a conversar con él
y hasta también hemos estado siguiendo, hemos estado comentando también cómo viene trabajando actualmente en una novela sobre los años de San Marcos. Sí, sí, gracias al estímulo de un querido amigo y profesor, Hildebrando Pérez, que un día me encuentro con él en la Feria Internacional del Libro y me mira con una expresión muy propia de él, casi con tristeza, ¿no? Me dice, ¿y cuándo haces otra novela como Patíbulo? Para mí fue la espada en el corazón. Y yo le digo, porque lo estimo, lo aprecio, lo valoro muchísimo, le digo, Hildebrando, pero si hacer una novela es lo más fácil del mundo. No puede ser, me dice. Claro, te lo puedo demostrar. De aquí a unos 3, 4 meses te voy a demostrar que ahí está tu novela y te la voy a dedicar. ¿Qué te parece? Y salió Faite. Y Faite se la dedico a Hildebrando. Y Faite permite que Hildebrando ingrese en el argumento y juegue con él en cartas, en recomendaciones para hacer una buena poesía. Y me dio el estímulo, así como Américo Mudarra exactamente. Me dijo, necesito cuentos, y yo no los tenía. Entonces me fui a mi casa a inventar esos cuentos y salió primero Montacerdos, después salió Hueso Duro, ahora ha salido Faite, y dije, pero es tan fácil, más difícil es hacer cuentos. Y me puse a hacer, ya que es fácil, Patio de Letras, ¿ya? Ya la acabé, la estoy puliendo, lo justo, está quedando bien talladita, ¿no? Y también estoy avanzando una novela sobre César Vallejo, César Abraham Vallejo. Estoy investigando, toda mi vida he investigado a Vallejo, toda mi vida he leído, pero leeré más, siempre faltan datos, ¿no?, de precisión sobre la obra de Vallejo, y quiero quedar bien, pues, ¿no? Son las pruebas a las que me someto con toda mi fuerza, con toda mi capacidad, de la que soy capaz, para lograr una obra de valía. Ese es mi intento siempre. Cromwell, usted hablaba que lo saludaban por Facebook, bueno, mucha gente está también comentando, saludando desde Argentina, lo felicitan, algunos alumnos suyos hablan de la promoción de la Villarreal del 98. Y bueno, y usted también al inicio de esta conversación hablaba de la familia, de su abuela, que ha sido muy importante, y en otro momento también conversábamos, por ejemplo, que todos tenemos abuelos, padres, pasados en la historia de la familia, pero no todos somos capaces de convertir esos relatos en historias, en cuentos. En otras palabras, ¿usted diría que ha nacido escritor o se ha ido haciendo escritor? Mis padres, mi abuela me hicieron escritor cuando yo los escuchaba desde que tengo uso de razón, sábado, domingo, cuando se reunían antes del desayuno y en las camas, cada uno en sus camas, contaban historias, cuentos sobre el puma, sobre bandoleros, sobre peleas, sobre la vida de los pájaros, la vida de las serpientes, en la sierra, o de los Pantana Calzón o Campana Calzón, los bandoleros de Huánuco, o de aquella vez que por primera vez en la historia de Huánuco llegaba un gramófono y se escuchaba y la gente corría a ver dónde estaba la orquesta y no veían la orquesta porque estaba sonando un aparatito que mi papá lo describe, ¿no? O también cuando mi papá dice que se salvó de algo terrible, una fiebre que mataba a todos los niños, una fiebre terrible, y a él tuvieron que meterlo en un cilindro de madera. El capataz de la hacienda lo metió ahí para tenerlo, cuando le daba la fiebre y que podía matarlo, lo metían ahí, se enfriaba, pasaba buen momento y se salvaba. O sea, cosas que tenían que ver con el destino, la vida, la muerte, aventuras, batallas. Eso me formó, porque todo era tan bien dicho, tan bien narrado, y además tenía sus partes de picardía, de juegos, de risas, de bromas, que dije, sentí yo que eso debería escribirse, o sea, me salió instintivamente. Yo ya escribía, desde antes de estas cosas que te estoy contando, a los 7, 8 años yo estaba
dibujando. Yo no salía tanto a jugar. Jugaba sí, pero dibujaba, hacía mis trabajos de xilografía, escribía, y ya después me di cuenta de que eso que hacía era poesía, o eran cuentos. Hasta que mi padre un día a los 13 años me dice, ¿y qué vas a hacer de grande? Yo quiero ser escritor. ¿Y para qué? Para contar las cosas que ustedes dicen. Y se rió. Ya pues, me dijo, y me dio así, yo te apoyo. Yo conocí a don López Albújar, me dijo. Era un buen tipo y me gustaba cómo hablaba, cómo hacía sus charlas. Era un hombre muy ameno y leía mucho. Ojalá que tú llegues, yo te voy a apoyar. ¿Y para qué? Mi mamá se entera, mi abuela se entera. Nunca, jamás en mi vida tuve un obstáculo de parte de ellos. Cuando yo paraba semanas y meses encerrado en mi habitación, escribe y escribe y escribe con la máquina mecánica, nunca me molestaron, nunca. O sea, yo he sido realmente con ellos feliz, ¿no? Porque yo escribía lo que quería y hacía, y mis lecturas, ya empecé a formar mi biblioteca. De modo que cuando llegué a San Marcos, bueno, me chocó porque yo era pues de barrio. Y en mi barrio predomina pues otra cultura, es la jerga, las chanzas, la broma, la chacota. Yo era futbolista, hacía deporte, ganaba maratones, ganaba los 100 metros, 400 metros. Y eso era también mi mundo, el fulbito. Hemos jugado inclusive así en barrio contra Cueto, contra Babalú Martínez y otros, ¿no? Pero llegar entonces a la universidad me chocó en el sentido de que era un mundo académico. Está bien, pues. Yo llegaba a eso, a aprender, porque quería formarme como escritor. Pero el choque fue tan fuerte que yo no sabía cómo explicármelo, yo no entendía cómo explicármelo. Y justamente en la novela es que me encuentro con lo que fue real. Alfredo Madrid, a quien yo en la novela lo llamo el conde Lotremont, y él que estudiaba psicoanálisis y medicina, al toque me intuyó, me entendió, y él fue como un guía, un maestro, que veía que era lo que yo necesitaba, más lecturas, pero lecturas ya guiadas, ¿no? De los clásicos universales. Él tenía, no lo supe después, una madre muy buena que era directora de un colegio particular y le daba la plata que quería para que se compre los libros que él quisiera, porque sabía que su hijo no iba a vivir mucho tiempo, ¿ya? Entonces lo engreían, y él a la vez corría y me compraba libros, me decía tienes que leer esto, y yo leía y conversaba con él. O sea, él me ayudó a entenderme a mí mismo, me ayudó a no ponerme nervioso ante esa otra cultura, ese otro mundo académico. Me ayudó a concentrarme en mis emociones, en mis sentimientos y a programarme, ¿no? En mis trabajos de investigación, porque yo investigaba desde los 13 años el mundo africano, la cultura, la lectura, y ya escribía. Y de modo que un día dije yo, comparándome con los escritores que nos daba Tomás Escajadillo, sobre todo él, cuando hablaba de los grandes escritores clásicos norteamericanos, ahí estaba Hemingway, ¿no? Faulkner, y hablaba de las técnicas, y cuando me comparo yo dije no vale lo mío, y lo quemé. Pues me dolió mucho quemar mi poesía, mis cuentos, mis fábulas. Quemé ahí un cuento que había ganado el Cojo Juan en la universidad, los Juegos Florales, apenas ingresé por el 71, 72, y me arrepiento pues de haber quemado tanto, todo, quemé todo, y no fue justo. De modo que ya estaba formado como escritor hasta los 21 por ahí, cuando ya a los 27, 28 me toca hacer Montacerdos. Tenía el hábito de la escritura. No escribí desde que quemé, hasta años después, pero estaba ya leyendo de todo, por mi cuenta. Aparte de las clases, yo me encerraba en las bibliotecas y leía, ¿no? Nada más que me encontraba con otros lindos amigos como Víctor Hugo Velázquez Cabrera, Walter Vargas Machuca, Mario Choy Novoa, Xiu Cangüen, ahora escritores, estos dos últimos.
que siempre nos prestábamos libros, más me prestaban a mí, y yo los escuchaba porque siempre me gustó escuchar sobre los grandes escritores clásicos, todos ellos vinculados a la filosofía y al arte. De ahí que por eso Faite es filósofo de barrio, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre me gustó jugar con el pensamiento, con las ideas, ¿no? Aquello que me obliga a reflexionar sobre el mundo, la vida, el destino, la muerte. Y eso es Faite, y esos son mis poemas, y esos son mis cuentos. Cromwell, siguen saludándolo y escribiendo. Aquí Manuel Raya pregunta, ¿cuál ha sido el libro que más le costó escribir y por qué? Oh, gracias. El libro que más me costó escribir y que casi me mata es Patíbulo por un caballo. Lo empecé apenas acabé Montacerdo, sin ninguna preparación. ¿Cómo es que después de haber hecho Montacerdo me lanzo a hacer la novela Patíbulo en el 80? Y la acabé en el 82, la rehice en el 83, la rehice en el 84 y la rehice en el 85. Ese ejercicio de escritura, que nunca me fatigaba, lo hice escuchando la música siempre, eterna, de García Zárate. Me marcó y hasta ahora tengo el disco ahí. En todos esos 5 años solamente García Zárate. De modo que la escritura de Patíbulo es la música de García Zárate. Y por eso siempre yo hablo que escribir es hacer música. Y yo en este caso imitaba la melodía de García Zárate, pero en palabras para hacer Patíbulo. Pero me dejó una fatiga, un cansancio extremo. Acabé bien, pero inmediatamente me gustó el vicio de la escritura y en 3 meses hice los 24 cuentos de Las huellas del puma. Mucho pues, y me descuidé en el alimento. Casi me lleva al otro lado, sentí un día una especie de un desgarrón acá y algo quemante que bajaba de mi nuca, de mi cerebro, a mi espinazo. Y me vino un vértigo así. ¡Puf! Me tendía a la cama, dije, me dio derrame. Y después ya no podía hablar bien. Y yo no sabía cómo fingir ante mi padre que acababa de trabajar en el servicio de emergencia del hospital militar. Él pudo haberme llevado. Si yo le decía, pues no quería causarle problema. Por no comunicarle, yo estuve sufriendo unos 5 años, tormento de... la vista me quemaba, no podía ver letras, no podía ver luz. Horrible, espantoso. Yo debía haber muerto. Yo debía haberme suicidado, mira, porque era mucho el dolor. ¿Sabes qué es aguantar 2 años o 1 año entero, el primero, sin dormir, más que media hora, 1 hora, y con el cerebro que te ardía y te ardía? Y yo me despertaba después de 1 horita y no puedo soportar tanto. Yo miraba a la ventana para lanzarme. Es una cosa que primera vez lo digo. Pero yo, como parece que como había hecho maratón y en la maratón te hace resistente al dolor, al esfuerzo, a los 400 metros planos, el subir montañas, que era lo que me gustaba y hasta ahora me gusta, ese sobreesfuerzo también lo tenía en este padecimiento, y yo decía, resiste, pues así como ganaste maratón, así como ganaste 100 metros planos, así como ganaste en el fútbol, metías goles, resiste. Esto es otra batalla, resiste. Y eso me hizo, y también ponía música y me distraía. Felizmente Nelson García apareció, piurano él, en cine. Y yo tenía ya la afición de escribir teatro. Y él me dijo, es fácil, trasladas tu teatro al cine, te enseño algunas técnicas, y me metió en las técnicas del cine y en grupos de cine, y empecé a hacer guiones, a trabajar, y me pagaban bien. Ahí estuve como 3 años, 4 años, con linda gente. Stefan Kaspar fue el último, y José Watanabe, que me pedía cada rato guiones. No sé qué haría él con los guiones, pero yo le daba y él me daba para qué. José Watanabe se portaba muy bien, $300 por argumento, $300 por argumento, y junté platita y me fui a la tierra de Vallejo, Santiago de Chuco. En Cachicadán había baños termales. Ahí voy a hacer una bonita historia algún día. Y poco a poco me fui aliviando, ¿no? Víctor Ruiz, me acuerdo bien, un poeta de Trujillo, ya murió jovencito, vio que yo sufría mucho y me dijo, escucha esta música, y me prestó Vivaldi, pero en rock.
me enamoré de la música de Vivaldi, ¿no? Y poco a poco me fui aliviando hasta que llegó por ahí el 90, 85, 90, un día me vi libre de angustias. Cromwell, bueno, hay tanto por conversar con usted, están esperándolo para una entrevista, así que quería ir acabando esta transmisión en vivo con un par de preguntas. Sí. La primera, para usted, ¿qué es el cuento? Y la segunda, si se siente satisfecho con lo que ha escrito, si considera que en su obra ya ha expresado todo lo que ha querido expresar. No, el cuento de hecho es una cábala, es un oráculo, es algo mágico. Para mí siempre tiene que ser deslumbrante e inesperado, pero dentro de una situación dramática, una circunstancia dramática que me sobrecoja. Yo me ciño mucho a la filosofía de la creación de Edgar Allan Poe. El cuento debe de ocasionarte estremecimiento, si es posible convulsión, y si es posible vomitar, ¿no? Y tal vez eso hice cuando escribí Montacerdos, ¿no? Es algo que te debería transformar la vida. De hecho, a mí, yo he leído cuentos que de alguna manera me ayudaron a vivir mejor y a entenderme más. Por ejemplo, tengo que hacerle el homenaje aquí a don Jorge Amado, en Brasil, ¿no? Con Quincas Berro d'Água, con quien con mi amigo Vitor Hugo siempre nos reíamos leyéndolo y releyéndolo, ¿no? Falando portugués con él. Entonces, esas cosas de Quincas, de estar rodeado de la miseria, de prostituta, de un mundo, submundo, de delincuencia, se pegaba mucho a mi lado de barrio, pero que yo no he vivido con delincuentes tampoco. Pero eso es lo que se creía. Y entonces, eso me ayudó a vivir. Ahora tú me haces la segunda pregunta sobre, aparte del cuento. Sobre la satisfacción del escrito. Sí. Oye, ¿cómo no me voy a sentir? Pero más me lo hacen recordar. Mi sobrino Carlos Jara Martínez me dice: ¿pero tú eres consciente de que has escrito Patíbulo por un caballo? O si no, Fernando Cueto, un día en Casa de la Literatura, cuando se trataba de presentar su propia obra, dejó de hablar de su propia obra y se puso a hablar media hora de mi Patíbulo por un caballo. La gente se quedó alelada. ¿Cómo es que habla de Cromwell, que ha llegado de improviso ahí? Y se puso a decir algo como que Patíbulo representaba una historia que tenía un aire de primitivo, como si fueran hombres de las cavernas, recién reconstruyendo un mundo, un universo. Y es verdad, Fernando Cueto acertó a cabalidad. Esto era lo que yo sentía, pero no lo tenía racionalizado como él. Y entonces, qué lindo, después descubro que sí, pues efectivamente, Fight está hecho en ese sentido. Y que sí, efectivamente, seguramente en mi barrio he vivido en algo muy primitivo, muy hosco, muy ordinario, muy de pueblo, pues, ¿no? Con gente hermosísima. Tú no sabes lo hermoso que es tener la amistad de la gente de barrio. Cuando te abren la puerta de la casa, te brindan música, te dan un plato de comida y tú bailas, y la alegría es suprema. No la cambio por otra, ¿no? En fin, hay tanto que hablar con Cromwell Jara. Este es un primer acercamiento a este escritor que la Casa de la Literatura ha reconocido con el premio institucional más importante que tiene, el Premio Casa de la Literatura. A quienes están escuchándonos y viendo al maestro Cromwell, les contamos que la ceremonia de premiación es en abril, el 25 de abril, así que habrá un encuentro cercano, personal con el escritor. Cromwell, felicitaciones nuevamente y gracias por recibirnos. Muchas gracias para ti.